Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Y después, y una vez damos lectura, ya que está ahí paradito, en el versículo 36 al 43. Dos lecturas un poquito largas, pero no vamos a explicarlo todo. No. Voy a tratar la manera de ser lo más breve hoy en este día. Tenemos el versículo 24, mis amados hermanos. Amén. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vámonos a la interpretación de el texto. Jesús lo explicó y dio la explicación en el versículo 36. Veamos entonces el versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga para oír. Dice la Biblia: oiga. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Oramos a Dios. Oremos. Buen Dios y Padre soberano, Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, en este día, en esta mañana tan hermosa que tú nos regalas, venimos, Señor, a decirte gracias por todas tus bendiciones, por todas, Señor, tus bendiciones que derramas de continuo sobre nuestras vidas. Hoy venimos a darte toda la gloria porque tuya es, pero también a pedirte, Señor, que ministre nuestras vidas. Señor, toca nuestros corazones, háblanos al espíritu, al alma, a lo más profundo de nuestro ser. Señor, redarguye nuestro corazón, y que nuestro corazón y nuestra vida regresen a ti, Señor, y que podamos cada día servirte con alegría, con gozo y con corazón agradecido. Padre, a ti te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén
y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, mis amados hermanos. Gracias. Bueno, hemos estado hablando un poquito del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Muy interesante, porque nos ayuda a poder entender muchas cosas bajo el propósito divino de Dios. Es interesante cómo el Señor utilizó esta forma de hablarle a los discípulos y a toda aquella gente que le seguían en aquellos tiempos. Aunque muchos de ellos no entendían y se quedaban con la duda, y muchos de ellos nunca se dieron cuenta o supieron de lo que Jesús quería decirles. Muchos de ellos, en este caso los discípulos, ellos había momentos donde preguntaban porque andaban muy cerca del maestro. Algunos en ciertas ocasiones tal vez no preguntándole, pero el Señor les terminaba diciendo lo que significaba la parábola o lo que Él les quería mencionar. La forma de Jesús, que de una manera se conectaba con sus oyentes, era sin duda llena de autoridad, como Marcos capítulo 1 nos lo enseña en el versículo 22. Y de una de las maneras más comunes que utilizaba para poder comunicarse fue el uso de las parábolas. En estas estaban llenas de grandes términos cotidianos de lo que fue su época, pero llevaban una gran enseñanza muy profunda en lo que ahí respecta. Jesús utilizaba cosas conocidas para poder explicarles los grandes misterios ocultos que encerraba el reino de Dios. Hubo diferentes tipos de parábolas, algunas cortas, y algunos hablaban, como por ejemplo ya hemos visto, de una parábola que solamente un versículo, 2 versículos o 3 versículos se refería y era lo que se hablaba. En otras mayores extensiones, el Señor hablaba y les explicaba lo que muchas de las veces no entendían los discípulos, que este es el caso de esta parábola, de lo que es la parábola del trigo y de la cizaña, que este es el tema que queremos dialogar hoy, hermanos, y es el trigo, ¿verdad? Y la cizaña. Así que en los versículos que hemos leído hoy, el versículo 24 al 30, el 36 al 43, podemos ver de una manera que las personas de las que Jesús declaró estas parábolas tenían en su mayoría una gran familiaridad con lo que es la agricultura, a diferencia a la mayoría de cada uno de nosotros que tal vez no entendemos a claridad esta función, este trabajo o este oficio. Y de una manera, para nuestra mayor cercanía a la vida de nosotros, lo que respecta al trigo solamente es a través de un pan, que pienso que tal vez muchos de nosotros tal vez no hemos agarrado el trigo, ¿verdad? De lo que es de la espiga o la espiga en nuestras manos. Muchos de nosotros probablemente solamente conocemos el trigo en el pan o en la pizza, así podemos decirlo. El trigo es parte, si así podemos hoy decirlo, de nuestra alimentación, más de lo que notamos. Así ha sido desde los tiempos antiguos. Esto quiere decir de que el trigo es considerado una de las primeras plantas domésticas. Actualmente es uno de los 10 alimentos de mayor consumo en el mundo. El trigo es un alimento y ha sido muy, muy importante en nuestra actualidad y siempre. En la época de Cristo ya era un cultivo importante y también familiar para los oyentes. El trigo era incluso uno de los cereales permitidos para hacer los panes sin levadura, que eso era en la celebración que ya mencionamos el otro día, en la celebración de la Pascua. Entonces, para ellos era bien, bien importante el trigo. Ellos estaban bien claros de lo que Jesús estaba hablando. No había algo que no entendían porque era muy común, era demasiado común. Como hoy hablar de la gasolina,
hablar de los carros, hablar de la inflación, hablar de los problemas del clima. Son cosas que hoy para nosotros son de mucha importancia. Los conocemos porque cada día los oímos y los podemos ver en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras. El reino de los cielos, como hemos leído, se puede comparar, como se mencionó en los versículos 24 donde leímos, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres, dice la Biblia, que dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y dice la Biblia, y se fue. Es interesante esta lectura que hemos dado, porque cuando hablamos de este tema, debemos de entenderlo de un punto de vista. Entendámoslo en lo que es la ciencia, que nos ofrece algunos datos importantes que nos ayudan a entender mejor o darnos un entendimiento mejor de esta parábola. Y usemos lo que aquí nos ayuda a entender, lo que aquí significa para nosotros literalmente. Las plantas de trigo y de cizaña se han mencionado y se han dicho que son muy similares, se parecen mucho, son muy parecidas, y según las clasificaciones aceptadas por la comunidad científica, aunque son especies diferentes, tanto el trigo y la cizaña son parte de la misma familia. Eso es lo interesante de estas dos, vamos a llamar plantas, porque son distintas en una de la otra, pero tienen algo muy peculiar, tienen algo que se pueden, ¿cómo podemos decir? Se pueden confundir, porque son muy parecidas, pero son muy diferentes la una con la otra. Entonces, de una manera científicamente, aunque son especies diferentes, tanto el trigo y la cizaña, pero son parte de la misma familia. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, algunas de sus características son bastante similares, como el tipo de raíz con grandes ramificaciones, tanto su tallo adverso o herbáceo y como ramificado, de una manera son diferentes y tienen algo que las puede identificar, pero no es el que las puede identificar, sino es el que las conoce. Entonces, cuando hablamos de las diferencias, de una manera científicamente o común, se le han llamado cizaña, que esto se le ha conocido como el falso trigo. Así se le ha llamado, el falso trigo. Entonces, cuando en esta parábola nos enseña esta forma de la enseñanza de Jesús, está hablando de dos clases de trigos, uno verdadero y uno falso. Pero la Biblia lo identifica como cizaña. Entonces, cuando vemos esta parte que es interesante, entendamos que aunque son similares o semejantes el una con la otra, pero tienen algo diferente, tienen la diferencia entre estas dos y se muestran como de una manera en su forma de crecimiento, en su forma de florecimiento. Ahí es donde se puede detectar lo que es la una con la otra. Se dice que mientras están pequeñas o están creciendo, no se pueden identificar claramente quién es quién, ni mucho menos tampoco querer quitarla, porque de una manera vienen ligadas. Dicen que se enredan. La cizaña tiene algo de que se enreda para poder tener dos cosas bien importantes. Y de esa manera es que no se puede. Por eso que en la parábola vemos que el Señor recomendó en esa parábola, el dueño de la casa o del campo dijo que no la quitaran porque había peligro de que se podía arrancar también el trigo. Entonces, cuando vemos esta parte de lo que se conoce como la influencia, o lo que es la forma de su forma que va desarrollándose
a modo de que van creciendo, se van dando a conocer la una con la otra. A pesar de que una de la otra son diferentes, fácilmente la persona que no conoce el trigo se puede confundir. Porque la que es la cizaña, tiene un colorido totalmente diferente al original. Y aunque las dos se puedan ver bien hermosas y bonitas, una es buena y la otra es mala. Una de las características muy importantes que menciona y de la forma que se puede identificar es que el trigo es más tupido en lo que es la espiga, tiene más granos, tiene más fruto que la cizaña. La cizaña es muy, decimos, pelona, ¿verdad? No tiene mucho fruto. Y es donde se puede diferenciar el que conoce de lo que es el trigo. Y por supuesto, no es la proximidad aquí física ni la similitud la que de una manera se puede identificar también la cizaña, sino que pueda dejar de una manera algo que no sea lo correcto o lo bueno, sino es lo que contiene, que esa es una parte también, la parte más peligrosa. No es tanto el color, ni tampoco es la parte del fruto, que esa es la parte para identificarse. Pero el problema no está ahí. El problema es de que tiene algo que produce molestia, y no solamente molestia, sino que puede llegar a producir hasta muerte. De hecho, cuando hablamos de los granos de trigo y de la cizaña, es decir, sus frutos, es peligroso mezclar los granos de las dos especies. Se dice que el grano de la cizaña es tóxico. Es tóxico. Y se ha descubierto que la toxicidad es provocada porque en los estados iniciales de la formación del grano hay hongos asociados que los colonizan en su desarrollo. Y aquí es donde entra el problema, lo tóxico, porque están produciendo ciertos alcaloides, así se conocen, conocidos como mitoxinas, y eso es la parte que viene a producir ese problema que no es comestible. Y hay registros históricos de que estos alcaloides no se eliminan con el calor como otras plantas, que al salir el sol matan su microbio o mata su bacteria. En este caso no es así. Esta planta, al contrario, se mantiene, y al contrario, en vez de eliminarlas, las produce más. Entonces hay un problema grande, y en este registro histórico de esas alcaloides que no se eliminan en el calor, sino que preparan de una manera. Así que como se preparan los alimentos con granos de trigo mezclados con la cizaña, podrían ocasionar varios síntomas en el cuerpo humano. Hablamos de temblores, hablamos de fiebre, hablamos de convulsiones, hablamos de cólicos, y de muchas formas se puede identificar en el cuerpo humano. Incluso hasta los animales, cuando se les da de comer, han reaccionado de una manera, dicen los científicos, raros, porque es una tóxica que daña el cuerpo del hombre y también la del animal. Es interesante pensar que esta planta que se conoce como cizaña es un problema y es muy dañino en lo que es la parte comestible. Y por eso de que no es recomendable de que se mezclen, sino que se separen. Pero es algo muy común, porque dicen de que la cizaña se da y crece muchas de las veces juntamente con el trigo. Así es que los que siembran trigo tienen que saber bien y conocer bien o cómo eliminar o trabajarlo antes o después, pero no se puede durante el crecimiento, porque echarían a perder la cosecha. Entonces aquí Jesús deja a la multitud, dice la Biblia, donde leímos, entrar a la casa, y de una manera
para poder explicarles esta parábola, diciéndoles, cuando ellos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, Jesús le respondió: y el que siembra, le dijo, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y le dijo, y el campo, dijo él, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, Jesús dijo que eran los hijos del maligno. Jesús claramente lo dijo en esa parte. También les dijo en los versículos que leímos que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles que recojan o a recoger de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán, dice la Biblia, en el horno de fuego. Y el Señor dijo que ahí sería el lloro y el sufrir. Y también aquí nos enseña esta parte de que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es interesante esta parábola, porque esta parábola nos está enseñando varios puntos interesantes de lo que fue presente, o fue pasado o presente, pero también habla del futuro. Está hablando de un tiempo escatológico, está hablando de un tiempo de los últimos tiempos, está hablando de un tiempo donde se terminará o culminará la vida del hombre. Como decimos, todo lo que empieza un día terminará. Dios ha establecido y estipuló, hermano, al hombre desde el principio, pero también Dios le ha puesto un fin al ser humano, especialmente al inconverso, especialmente al malo, al impío, al hombre que se ha olvidado y se ha alejado de las promesas de Dios. Entendamos aquí de que en un momento, en un determinado tiempo, Dios tiene ya, hermano, planeado, lo tiene en su agenda, que el hombre pasará por juicios de parte de Dios. Ahora, entendamos esta parte, porque Mateo, aquí donde hemos leído en el versículo 36, explica claramente lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran. El campo aquí les dijo que es el mundo, y no solamente como se ha interpretado, porque tiene dos interpretaciones, y le damos la parte de lo que es el mundo y también la iglesia, y ahí es donde vamos a terminar hoy esta parte. Y como algunos lo han interpretado, Jesús fue quien de una manera aquí nos enseña que fue el que plantó la semilla. Los hijos del reino, cuando vino al mundo, el enemigo, que es el engañador que plantó, como hemos leído aquí, la mala semilla, que la Biblia dice, Jesús dijo que son los hijos del maligno. Ahora, aquí es donde entra la siega del fin o del siglo, y los segadores, dice la Biblia, que son los ángeles. Así es que recordar de que para nosotros como iglesia, nuestro trabajo es sencillamente hablar el evangelio. El que hace el cambio en la vida del hombre se llama Cristo. Nadie de nosotros, nadie, ni un predicador, maestro, pastor, no importa el rango que tenga o el conocimiento que tenga, nadie de nosotros puede juzgar a alguien, o de una manera hemos sido llamados para hacerlo, ni mucho menos para condenarlo o para decirle usted no puede, usted sí puede, usted sí puede ser salvo, usted no puede ser salvo. No, eso no nos corresponde a nosotros. La Biblia dice que llegará un tiempo donde el Señor va a dividir lo que es bueno de lo malo, y lo malo lo recogerá y lo echarán ¿a dónde? Al fuego. Entonces, esa parte de lo que es juicio y de lo que Dios decidirá en la vida de mucha gente, solamente le pertenece a Dios, no a nosotros, no como iglesia, ni a nadie, ni político, ni rico, ni pobre, ni nadie le corresponde ese trabajo. Ese trabajo es exclusivamente de Dios, que mandará a sus ángeles para llevar a cabo este juicio. Ahora, ¿por qué podemos decirlo, verdad? Hasta la siega, o hasta el tiempo de que la Biblia nos enseña a nosotros que va a llegar ese tiempo, porque hay un tiempo, y la Biblia lo marca, que va a suceder ya a lo que es al final de la gran tribulación. Incluso
hay una parte interesante que también habla después de lo que es el milenio. Son dos etapas bien interesantes que va a suceder en la culminación y la eliminación del ser humano. Pero cuando nosotros entendemos esta parte, decimos y nos preguntamos ¿por qué hasta entonces, verdad, va a suceder eso? ¿Por qué no hoy? Pues es tanta injusticia que hay. ¿Por qué no sucede eso ya? ¿Por qué no pasa ya? ¿Por qué no cae fuego del cielo ya? ¿Por qué no se abre la tierra y se lleve todos esos malignos, todos esos hijos del diablo, todos esos perversos, verdad? Toda esa gente que hace iniquidad, ¿por qué no les cae una piedra del cielo? ¿Por qué no se sale el mar y se lo lleva solo a ellos, verdad, hermanos? Hay un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de Dios hacia la vida del ser humano. Así que nosotros no podemos adelantar ese tiempo de Dios. Pero algo sí debemos de saber: de que va a llegar, va a llegar. De que va a pasar. De que eso va a suceder, va a suceder. Ahora, entendamos aquí rápidamente, porque cuando hablamos aquí de esta parábola, es interesante pensar que el Señor está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra, y hace la comparación como ya hemos explicado. Y hoy hace la comparación de lo que es un campo y de lo que es la semilla, lo que es aquí el trigo, de lo que es el trigo. Entonces, entendamos que en el reino de Dios, Dios ha permitido de una manera de que haya trigo y que haya cizaña. Es algo que uno dice, pero ¿por qué, Señor, tú permites esto? Bueno, si de una manera estamos seguros de que la Biblia dice que el Señor dejó naciones a Israel para que cuando Israel no quisiera servir a Dios y reconocer a Dios, y cuando se descuidara de una manera tener Dios a las naciones alrededor paganas, para que vinieran y le recordaran con su forma de soberbia, con su rebeldía, y de una manera a querer controlarlos, subyugarlos, y de una manera llevarlos cautivos, que entendieran que habían dejado a Dios. Entonces, de una manera era como un aguijón, una alarma, como un aviso de que ellos tenían que regresar a Dios, porque si no, Dios permitiría que los enemigos los vinieran y los cautivaran. Entonces, de esa manera es que usted lee la Biblia que Israel tuvo que clamar a Dios. Existieron varios jueces, existieron reyes. Esa es la razón por la que existieron profetas, porque en momentos de alejamiento del pueblo de Israel, Dios tenía que usar a todas estas personas para que Israel reconociera su condición y viniera una vez más al camino de Dios. Entonces, entendamos hoy la parábola, que el Señor de una manera ha permitido que haya trigo. Hablamos de los hijos de Dios, pero también Dios ha permitido la cizaña, también ha permitido los hijos del maligno, pues que de una manera hablamos del mundo para poder de una forma no relacionarnos, vivir como ellos, pero de una forma vivir casi juntos, hermano, porque estamos viviendo en este mundo. Estamos en este mundo. Tenemos, hermano, los mismos colores de carros, las mismas marcas de carros. Tal vez en la casa que usted vive, que tal vez no es nueva, ¿verdad? Ya es una casa tal vez usada, que ahí usted no sabe quién vivió, o en los apartamentos donde usted algún día vivió, usted no sabe quién vivió ahí. Pero la diferencia es que cuando entra un hijo de Dios, ese lugar es santificado. Ese lugar tiene un ambiente totalmente diferente. Es entender que, hermanos, si tal vez ahí vivió el diablo, pero cuando llega un hijo de Dios, llega Dios a vivir en ese lugar. Que esa es la diferencia, pues. El comprar un carro usado, no sabe qué matón, hermano, usó ese carro, pues. Usted dirá, por eso yo compro puro carro nuevo y casa nueva. Qué bueno, gloria a Dios. Pero usted no sabe el dinero que le ha llegado a la mano. Alguien lo usó tal vez para pagarle a alguien para que le quitara la vida a alguien. Pero yo le quiero decir algo, que todo lo que llega a nuestras manos es santificado.
Todo lo que llega a nuestras manos tiene, hermano, un valor diferente. Donde nosotros vivimos, la ropa que nos ponemos, todo lo que nosotros, hermanos, donde habitamos, donde caminamos, la diferencia es de que Dios santifica el lugar. Dios va con nosotros. Dios cuida de nuestra entrada, de nuestra salida. Dios está al pendiente de nuestra vida, porque no somos nosotros, hermano, es Dios en la vida de nosotros. Ahora, intentamos esta parte porque es importante. ¿Cómo vivimos? ¿O cómo vivíamos anteriormente? Aquí hablamos del trigo como la cizaña. Y de una manera cuentan con una misma raíz que tiene una forma de vida, se dice, para los dos. Este tipo de raíz ocasiona que las plantas se entrelacen con las plantas vecinas. Esto impide dos cosas aquí en esta parte. Y es la razón por la que la cizaña no es recomendable que sea arrancada. Ahora, para poder o no poder afectar el trigo, como dice el versículo 29. Asimismo, las comúnmente llamadas malezas, como la cizaña, generan una competencia. Y dos cosas aquí interesantes que debemos de entender, y es la luz y los nutrientes. Quiere decir que la cizaña lucha para sobrevivir en medio de lo que es el trigo, y de la misma manera el trigo lucha para poder sobrevivir con la cizaña, porque de una manera hay una competencia, así se puede mencionar, una competencia entre las dos, o querer sobrevivir la una con la otra. Aunque la Biblia nos enseña en el versículo 7 de Mateo, del capítulo 13, donde leímos, mira lo que es el versículo 7, donde habla del sembrador y habla de la semilla que cayó en diferentes lugares. Esta es otra parábola, pero solamente como contexto a lo que estoy diciendo. El versículo 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, porque no tuvieron suficiente luz, no tuvieron suficiente forma para poder desarrollarse. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos aquí de lo que es la cizaña y lo que es el trigo, que las dos están luchando para sobrevivir, es la parte que de una de la otra se pueden ahogar. Entonces las dos quieren sobrevivir y luchan y pelean y se esfuerzan para poder ganar la luz, para poder ganar los nutrientes, y es una lucha constante, continua entre ellas dos mientras van desarrollándose. Es interesante. Por eso que cuando nosotros hablamos de esta parte, entendamos que de igual manera que las plantas de trigo, que tienen una manera de competir por los nutrientes y por la luz, para no poder ser ahogadas, de una manera nosotros como hijos de Dios y como creyentes, de la misma manera, de la misma similitud, muchas de las veces tenemos que luchar día con día, esforzarnos día con día. El Hijo de Dios, el Hijo, hermano, de lo que aquí habla la Biblia, el Hijo de Dios tiene que cada día constantemente luchar contra afán, contra lucha, contra enfermedades, contra tantas cosas en la vida, que muchas de las veces muchos han sido ahogados por las mismas situaciones. Pero de una manera, mientras nosotros estamos en este mundo, serán muchas las frustraciones y las tensiones que tendremos que enfrentar día con día. Mas sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, que podemos estar tristes, pero de una manera siempre gozosos, como dijo en 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 10. De una manera entendemos que la vida cristiana no es fácil. La vida de servir a Dios no es fácil. Entendemos que hay fricciones, hay dificultades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermano, el Hijo de Dios vive en un mundo, la iglesia vive en un mundo donde hay, hermano, tanta distracción, donde hay tanto problema, donde hay, hermano, tanta situación que impide caminar, seguir y servir a Dios. Yo le hago la pregunta a usted se le ha hecho fácil servir a Dios? Yo pienso que no.
¿A usted se le hace fácil orar? Yo pienso que no. ¿A usted se le hace fácil ayunar? Yo pienso que no. ¿A usted se le hace fácil venir a la iglesia? Yo pienso que no. Las cosas de Dios no son fáciles. Entendemos que el acercarnos a Dios cuesta, tiene un sacrificio. Pero el mismo Señor, hermano, lo dejó claro en la Biblia. Y de una manera, aunque entendamos que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Y de una manera, tampoco nos engañemos. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Jesús no pidió al Padre de una manera que fuéramos quitados del mundo, como dice Juan capítulo 17 y el versículo 16, sino que le dijo en su oración, sino guárdalos del mundo. Entonces, hablando como iglesia, como hijos de Dios, el Señor, hermano, Él nos puede llevar en cualquier momento, porque eso va a pasar. Pero mientras eso pase, el Señor ha permitido que la iglesia del Señor batalle día con día, momento tras momento. Hermano, ¿por qué? Porque de una manera el Señor ha permitido para que la iglesia del Señor conozca, en medio de toda esta situación, de que Dios es fiel a su palabra, a la vida de la iglesia. Ahora, entendamos que el Señor en ningún momento dijo que el camino del Señor iba a ser fácil. No, el Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Pero el Señor dijo que confiáramos en Él, porque Él es la única forma y manera de poder vivir, salir adelante en esta situación difícil de la vida. Ahora, déjeme explicar esta parte. El Señor dijo y habló y usó el término mundo. Y cuando hablamos del término mundo, para nosotros tenemos dos interpretaciones: el mundo físico, y hablamos también de lo que es el mundo espiritual. Y entre el mundo espiritual está la iglesia del Señor. En otras palabras, cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando, hermanos, del maligno, y estamos hablando de la vida de Dios en la vida del creyente. Cuando hablamos del mundo físico, entendamos que en el mundo físico en el que vivimos hay mucha gente que se enseñorea, hay mucha gente que definitivamente, hermano, odia el evangelio. Hay gente que no le interesa el evangelio. Hay gente, hermano, que ellos dicen: no, yo no tengo, para mí Dios no es Dios. Para mí el Dios es el dinero, es el trabajo, es la mujer, es el esposo, son los hijos, es el carro. Todo lo material que tiene, para ellos es su Dios. Entonces, entendamos que Dios, hermano, aquí hace la comparación del reino de Dios con el mundo. Porque cuando hablamos de lo que es servir a Dios, amar a Dios, no es por lo que tenemos, sino es por lo que hemos entendido de lo que es Dios en la vida. Por eso de que hay algo que interesante que debemos de aprender en este día, en esta parte. Y es que la Biblia nos enseña que en este mundo, hermano, van a haber oposiciones. Sí, van a haber oposiciones. Van a haber gente, hermano, que incluso van a haber gente que ellos dicen creer en Dios, pero van a ser tropiezo para la iglesia. Van a ser tropiezo para su vida cristiana suya. Van a ser personas que probablemente no van a dejar tal vez que usted crezca dentro de la vida cristiana. Y ese puede ser un amigo, ese puede ser un vecino, ese puede ser un rico, ese puede ser un pobre, ese puede ser un hijo, ese puede ser un esposo, y ese puede ser una esposa también en la vida. Entonces, cuando hablamos de que en la vida cristiana va a haber tropiezo o va a haber cizaña, así hablemoslo directamente, pues va a haber cizaña y no va a dejar que crezca. Le va a querer impedir el paso, le va a querer obstaculizar el paso, lo va a querer detenerle la intención buena que usted tiene de servir a Dios. Hermano, téngalo por seguro y no ignore de que eso existe y es real, porque el Señor lo dijo. Que van a haber personas de que no van a querer que usted y yo sirvamos a Dios. Esto es donde entra la parte científica de estas dos plantas que de una manera pelean los dos para sobrevivir.
El malo pelea para poder sobrevivir en su malicia, en su maldad, para poder superar lo bueno, y lo bueno pelea para poder superar y mantenerse en lo bueno. El apóstol Pablo fue claro en esa parte al decir, hermanos, que perseveraremos o dejaremos de perseverar sencillamente porque la maldad aumente. El apóstol Pablo dijo, no es así. Porque mientras la maldad crece, la gracia sobreabunda. Y eso es para nosotros entender que mientras la maldad crece, la maldad se aumenta, la maldad se multiplica. Y aunque se vea muy negativo el panorama, se vea oscuro el panorama, y que de alguna manera llegamos a tener en algún momento la iglesia persecución, es entender que la iglesia, hermano, permanecerá, porque la iglesia no es del hombre, sino es de Cristo. Ahora, vamos a entenderlo de este punto. Para mí, en lo personal, hermano, no sé si por lo que ya he visto tan cerca o por los años que tengo en el Evangelio, a mí no me llama la atención una persona que dice creer en Dios y yo poder creer en Él, que es un hombre verdadero o una mujer verdadera. Con eso no quiero decir que no tenga amistad con esa persona, pero no puedo confiarme de lo que dice si no es hasta ver su fruto en él o en ella. Porque todo el mundo puede decir creer en Dios. Todo el mundo puede decir que va a una iglesia. Todo el mundo puede decir que tiene una Biblia. Hermano, los ricos, los pobres y toda la gente dicen creer en Dios. Hasta el diablo dice la Biblia que cree en Dios y tiembla. Pero, hermano, es el diablo, pues. Entonces nosotros no podemos confiar en aquel que diga Dios bendiga a América. ¡Ja! Hermano, Dios nos guarde de confiar en alguien así. Que Dios bendiga a la nación, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tu familia. Que bueno, porque Dios nos va a bendecir. Sí, yo creo eso. Pero yo no puedo decir que es un hombre o una mujer de Dios. No, yo no puedo decir eso. Yo no puedo asegurar si no es hasta ver el fruto de aquella persona que en realidad ama a Dios, hermano, la vida. Porque los ricos también, hermano, visitan las iglesias y cargan Biblia, cantan, oran. Pero, hermano, cuando es cuestión de hacer más dinero, no importa a quién le ponen el pie encima, hermanos. Así que una persona no se puede evaluar por el lugar a donde va, ni por lo que canta, ni aún de lo que predica, hermano. Sino la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, eso estamos hablando físicamente, a lo que nosotros vemos en el mundo. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, puede decir, ay, es que yo amo a Dios y todas las cosas. Una cosa es decirlo, pues, pero otra cosa es vivirlo. Ahora, déjeme meterme a la iglesia, porque aquí es donde entra la iglesia, la función de la iglesia. Porque hay mucha gente en las iglesias que de una manera comenzaron bien, tuvieron una buena experiencia, tuvieron el toque de Dios, tuvieron la revelación de Dios, incluso han llegado a tener hasta el llamado de Dios a la vida. Pero eso no quiere decir de que ellos terminen bien la carrera, porque muchos comenzaron bien pero han terminado mal. Y hay mucha gente, hermano, en lo que es el ámbito espiritual o la iglesia, donde se han llegado a tomar la autoridad y el derecho, hermano, de proclamar autoridad y poder de que Dios les ha dado, y que han tenido revelaciones de Dios, y que un ángel se les apareció. Y esa es la razón por la que hoy existe, hermano, los testigos de Jehová, los adventistas o los mormones, porque un tal Moroni se les apareció en la vida, hermano.
Que un hombre vino y dijo que se le apareció el ángel y le dio la revelación del Apocalipsis, cuando ya el Apocalipsis ya se le dio a Juan. Entonces entendamos que hay gente en las iglesias que se han torcido y que de alguna manera ahora, y aquí es donde entra el Señor, la profecía, el apóstol Juan, Pedro, el Señor hablaron de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores y los falsos hermanos. Entonces cuando hablamos de algo, de lo que se parece, que es similar y que de alguna manera se vea, hermano, y aún puede crecer dentro de la misma iglesia y que pueda tener la misma función que otros y pueda cantar, predicar, enseñar y llegar a ser un gran líder, un buen líder y ganar muchas almas y pueda ser un hombre muy renombrado, hermano, hasta ese punto llegar, hermano, ¿qué más podemos decir? Aún hasta hacer milagros puede llegar a ser. Pero eso no quiere decir que sea, hermano, el hombre y la mujer de Dios, porque la Biblia dice, hermano, que la cizaña crecerá juntamente con el trigo. Ahora, ¿hasta dónde entonces llegaremos a entender lo que en realidad es verdadero y es falso? Si no va a ser hasta que entonces llegue, hermano, la cosecha de lo que Dios va a hacer en la vida de la iglesia. Ahora nosotros lo vemos por la televisión, por la internet y tantas cosas que se dicen, hermano. Tantas cosas que se dicen, tantas cosas que se predican, tantas cosas que se enseñan. Y muchas de las veces, hermanos, pueden predicar bonito, pueden enseñar bonito, pero el problema no es tanto conocer tanta teología, sino es que tanto nosotros vivimos de la palabra, tanto ejemplo damos de la palabra, que tanto vivimos para el Señor, nuestra intimidad con Dios, nuestra revelación directa con Dios, como hijos e hijas de Dios, hermano. Porque mucha gente nos puede engañar. Yo hoy vengo a decirle a usted, por favor, no me crea todo lo que le digo. No me crea todo lo que yo le digo. Compárelo con la Biblia. Compárelo con la palabra. Y también compárelo con mi testimonio. Porque si yo estoy hablando algo y estoy viviendo otra cosa, entonces definitivamente yo estoy mal, hermano, estoy torcido. Estoy mal, sí, hay que ser sinceros, hermano. Hay que ser claros aquí. Porque si hay algo que la parábola, la Biblia hoy nos enseña, hermano, que, hermano, la cizaña va a crecer juntamente con el trigo, pues. Y la pregunta aquí sería, hermano, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿En la posición verdadera o en la posición falsa de la vida? Porque podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, pero delante de Dios, hermano, estamos mal. Porque hay mucha gente, hermano, que se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa y se divorcia. Aunque, hermano, en el mundo se ve mal, pero dentro de la iglesia, hermano, eso es una gran aterrorización, pues, en esa parte. El hablar, hermano, de que Dios me ama cuando estoy en pecado, estoy en adulterio, estoy en fornicación, estoy robando y haciendo barbaridad de cosas, hermano, tengamos cuidado a quien escuchamos. Tengamos cuidado a quien nosotros atendemos, pues. Entonces entendamos que dentro de la iglesia hay mucha gente que se cubre con la verdad. Hay gente que se cubre, hermano, creyendo de que son verdaderos. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado a quien escuchamos. Si usted, hermano, se da cuenta que en algún momento de la vida yo estoy adulterando, estoy fornicando, me estoy emborrachando a escondidas, estoy robando, hermano, corra, oiga, váyase, hermano, por favor. Porque no solamente voy a ser condenado yo, sino también usted va a ser condenado. Porque si usted sabe que estoy mal y usted no hace nada al respecto, entonces de la misma manera como el que está haciendo y ocultando también va a ser condenado, hermano. Y si usted, yo sé que usted anda mal, yo voy a ir y lo voy a exhortar.
Y le voy a decir que se arregle, le voy a decir que se componga. Y si usted dice, no, porque así soy yo, bueno, eso ya es su problema, allá Dios con usted. Pero se le dijo, se le mencionó, se le exhortó, se le puso en disciplina. Y si usted dijo, no, bueno, enfrentará el juicio de Dios. Y aunque usted esté viniendo a la iglesia, y aunque venga borracho, y aunque venga drogado, hermano, hemos tenido casos. Hemos tenido casos y lo seguiremos teniendo. Hermano, hombres perversos, hermano, que andan con otra mujer, teniendo su propia mujer, y vienen a la iglesia y quieren levantar manos santas. Ay, Dios mío, hermano, tenga cuidado si usted anda en esos caminos malos. Tenga cuidado. Porque si usted está viviendo esa condición de vida, entonces usted no es trigo verdadero. Usted está fingiendo una vida cristiana. Usted está fingiendo algo que no es. Ahora, esto no es porque no queramos juzgar o correr a alguien. Eso no es el punto que yo mencioné al principio. Eso le toca a Dios. Pero lo que nos corresponde a nosotros hoy es determinarnos en la vida que tenemos la gran oportunidad de ser hijos del bien, hijos de Dios, hijos de la luz y no de las tinieblas, como el Señor le dijo a los fariseos. Le dijo, ustedes, le dijo, son hijos del diablo, porque todo lo que el diablo hace, les dijo, ustedes también lo hacen. Entonces todo aquel que practica pecado, todo aquel que practica maldad, todo aquel que practica mentira, todo aquel que practica engaño, es hijo del diablo, pues. Eso es lo que el Señor dijo, no lo digo yo, eso es lo que el Señor lo dijo, pues. Y la Biblia dice que ni los hechiceros, ni los que se acuestan con hombres, hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, el Señor lo dijo, no entrarán al reino de los cielos. Oye, hermano, que dura esta parábola, pues. Pero es la verdad. Es lo que dice. Y está hablando de que va a ser en un momento separado lo que es el trigo y la cizaña. Aunque la cizaña y el trigo crecerán juntos, pero llegará un momento donde serán apartados y quemada la cizaña. Porque no puede entrar, hermano, cosa inmunda al cielo. Ahora, fíjese que es interesante esta parte, porque yo estoy terminando aquí. Entendamos aquí esta parte. Y como Cristo nos prometió en este mundo que tendríamos aflicciones, 16:33 de Juan, entendamos aquí algo interesante, que quizá sentimos la asfixia del mal a nuestro alrededor. Con todo, de una manera debemos de perseverar. La Biblia a mí me dice que al hombre se le ha dado una vez que muera y después el juicio. La Biblia me dice a mí que si con dificultad se salvará el justo, ¿en dónde quedará el pecador y el impío? Si la Biblia me dice a mí de que el camino que para poder llegar al cielo es solamente un camino, y ese es Cristo, yo voy a querer caminar por ese camino, pero ese camino, al seguir a Cristo, me va a traer dolor, me va a traer aflicción, me va a traer contrariedades, me va a traer momentos difíciles. El Señor mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese cada uno y tome su cruz y sígame. El Señor mismo lo dijo. Pero si hay algo que nosotros debemos de entender hoy, mis amados hermanos, y es de que si yo quiero hoy llegar al cielo y servir a Dios y amar a Dios y tener una vida eterna y estar con Él, vale la pena servir a Dios de esa manera. Ahora, estoy brincando, estoy llegando a puntos importantes. Desde el principio la iglesia del Señor fue vituperada. Desde el principio la iglesia del Señor ha sido obstaculizada.
Desde el principio del Señor, la iglesia ha caminado bajo vituperio. La iglesia la han querido eliminar, la han querido quitar, la han querido matar, le han querido hacer de todo. Pero la iglesia del Señor ha caminado a través de luchas, a través de pruebas, en medio de fuego, en medio de crítica, en medio de tantas situaciones. Hermano, la iglesia ha avanzado, ha caminado. Eso nos dice a nosotros de que si la iglesia del principio ha llegado hasta hoy, hasta este día, en medio de tribulaciones y en medio de dolor y en medio de ansiedad, eso nos dice a nosotros que la iglesia puede seguir avanzando aún en medio de esta situación que estamos viviendo y de lo que puede venir y de lo que pueda suceder. Esto nos dice a nosotros que la iglesia no tiene que retroceder. No, la iglesia fue llamada a caminar. La iglesia fue llamada a avanzar. La iglesia no fue llamada a atemorizarse o a esconderse. No, la iglesia fue llamada a avanzar, a caminar, a salir, a luchar, a pelear para sobrevivir en medio de la situación. Nosotros no podemos quedarnos callados ante esta situación, hermanos. Nosotros como iglesia no podemos darle lugar a cierto grupo de gente que está haciendo lo correcto o de una manera haciéndolo mal. Nosotros como iglesia no podemos ladearnos, hermano, a la derecha ni a la izquierda. La iglesia del Señor ha sido llamada a mantenerse en medio, firmes y a caminar, firmes y a caminar, ver a Cristo y a caminar. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para apoyar a la derecha ni a la izquierda. No, nosotros estamos aquí para apoyar el reino de Dios y su justicia. Nuestro blanco es Cristo. Nuestro soberano es Cristo. Nuestro Señor se llama Cristo. Nuestro Rey se llama Cristo. Nuestro juez se llama Cristo. Nuestro abogado es Cristo. Nuestro Salvador se llama Cristo Jesús. Yo no puedo vivir esperanzado a que un hombre me prometa algo que al final él pueda cambiar o ella pueda cambiar de parecer y yo pueda, hermano, dejar el beneficio más de Dios. No, yo le voy a Dios, porque Dios, hermano, lo que dice lo cumple. Lo que dice, hermano, Él es fiel a su palabra. Si Él te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él te ha dicho que te va a sacar adelante, te va a sacar adelante. Si Él te ha dicho que te va a dar residencia, te la va a dar, porque no es el hombre, es Dios el que promete, y Dios lo promete, Dios lo cumple, porque ese es Dios, hermano. Ahora entendamos, estoy terminando, entendamos, porque de una manera tenemos que crecer juntamente, no con la maldad, pero juntamente con la maldad. Tenemos que crecer juntos, cerca del engaño. Tenemos que crecer cerca de la falsedad. Tenemos que estar escuchando y viendo todos los días tantas cosas, hermano, que ya quisiéramos nosotros que el Señor viniera por la iglesia. Yo no sé usted, pero yo deseo que el Señor ya venga por la iglesia, hermano. Tal vez usted dirá, bueno, es que todavía no es salvo mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, entendemos esa parte. Pero yo en lo personal, hermano, yo le digo, Señor, ya ven. Y aunque yo tengo familia todavía que, hermano, no le sirve al Señor, pero un día tuvieron la oportunidad de servirles a Dios. Estuvieron dentro de la iglesia, predicaron, enseñaron, fueron pastores y hoy están fuera del camino del Señor. Pero eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa, porque cada quien va a dar cuentas a Dios de sí mismo. Dios nos ha dado una oportunidad, más de una oportunidad a todos nosotros, hermanos. Y si usted y yo no la aprovechamos, entonces, si nosotros no podemos hacer nada, o si Dios, en ese caso, no es que no tenga el poder, no quiere hacer nada, ¿cuánto más nosotros, hermanos? No podemos hacer nada. Pero si algo que nosotros queremos es que Cristo venga por su iglesia. Si hay algo que nosotros clamamos es que el Señor venga por su iglesia. Si hay algo que deseamos es que Cristo venga por su iglesia.
Y eso en cualquier momento puede pasar. Cristo viene por la iglesia. Cristo va a aparecer en cualquier momento por la iglesia. El Señor aparecerá, y aunque muchos predicadores nieguen, pastores nieguen, iglesias nieguen de la venida de Cristo, nosotros seguimos creyendo de que Cristo aparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso que hoy entendamos esta parábola, hermanos. Lastimosamente no podemos arrancar la cizaña, hermano, del trigo. Tenemos que caminar, hermano, cerca de la cizaña. Solamente hay una recomendación: no se convierta en cizaña. No se convierta en cizaña. No seamos de tropiezo para el evangelio. No seamos de tropiezo para nadie. No hablemos mal de nadie. No juzguemos sin haber visto y conocido la vida de la persona. No señalemos sin saber la vida de la persona. No juzguemos rápidamente sin conocer a la persona. No levantemos el pie para condenar o para quitarle la vida a alguien. Hermano, tengamos cuidado. Seamos sabios. Amemos a Dios y amémonos tal y como somos. Porque el que separa y el que conoce el corazón es Dios. Yo no lo voy a juzgar por su apariencia, ni por lo que usted diga, ni por lo que haga. No, eso se lo dejo a Dios. Usted tiene que dejarle a Dios también el juicio. El juicio no es de nosotros, el juicio es de Dios. Y al que le vamos a dar cuenta va a ser a Dios. Aquí lo que a usted y a mí nos corresponde es arreglar nuestra vida y servir cada día mejor a Dios. Al menos yo quiero arreglar cada día mi vida, hermano. Yo no sé a usted. Cada día que me levanto le digo: Señor, perdóname. Perdóname si pequé aún en mi sueño. Cuando voy a la cama: Señor, perdóname si en este día pequé, si en este día te ofendí, si en este día hice cosas que no tenía que haber hecho. Perdóname, Señor. No quiero dormirme y amanecer aquí, Señor, y que haya sabido que tú hayas venido, o que en el sueño se me quite la vida y aparezca en un lugar que no quiero estar. Porque la vida se nos va fácil, hermano. En cualquier momento se puede ir la vida. Nosotros necesitamos tener clara la vida en Cristo Jesús. Yo hoy le invito para que usted medite por un momento y reflexionemos que si el Señor nos ha llamado a su reino, es para poder vivir con Él y vivir por una vida eterna. Pero el Señor nos recomienda que en medio de esta vida hay cizaña. Así que tengamos cuidado. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies.